poder de los reyes mayas. Para comprenderlo, debemos seguir un rastro de sangre. Un cuchillo fabricado con el espinazo de una raya. Una cuerda de espinas. Estas son las claves para comprender el poder sagrado de los reyes mayas. Las puertas de cada templo eran el umbral del inframundo. Dentro del templo, el rey y la reina recreaban el momento mítico de la creación del pueblo maya. De acuerdo con la mitología, los dioses crearon al hombre a partir de su propia sangre. Este es el sacrificio original. En la tierra, el rey era un dios. Y la sangre, el precio del poder. La deuda con los dioses que debía ser pagada. Los mitos y símbolos no bastaban. Debía correr la sangre. Y la sangre de los monarcas, de la lengua y los genitales, era el eterno nexo que vinculaba aquel sacrificio original, el que también habían realizado los dioses con la vida humana. Los súbditos observaban. El sacrificio del rey era recibido por los dioses. A cambio, el pueblo creía que los dioses harían amanecer, llover y crecer el maíz. Para la historia del arte, Linda Shilly, estos macabros rituales de sangre constituyen la clave para comprender el mundo maya en toda su complejidad. En el Nuevo Mundo, la gente creía que el alma es la parte más fuerte del ser humano, la parte indestructible, lo que pasa de abuelos a nietos, generación tras generación. Por el contrario, en su mundo, lo eterno se hallaba en la sangre, de modo que si se quería realizar una ofrenda tenía que ser del tesoro más apreciado que existía en la tierra, es decir, de sangre. Cuando el rey ofrecía su sangre, ante todo estaba ofreciendo la sustancia más valiosa de este mundo, porque su sangre, gracias a sus ancestros, su origen divino y a las veces que había viajado hasta el otro mundo y había regresado, era mucho más poderosa que la de cualquier otro mortal. No olvidemos que para probar su honestidad, el rey debía realizar periódicamente rituales de autolaceración y también de sangre, haciéndola brotar de los genitales. Creo que si actualmente los políticos tuvieran que realizar algún tipo de ritual, que herirse los genitales hasta hacerlos sangrar, habría una criba importante. Tal vez esta sería una buena forma de medir la honestidad de los políticos. En realidad, todos los mayas realizaban ofrendas con su propia sangre. La diferencia entre ellos y nosotros es que lo tenemos más fácil. Nosotros pagamos impuestos. En realidad solo tenemos que sacarnos dinero del bolsillo. Se nos permite ofrecer algo no doloroso, algo que no nos representa ningún esfuerzo. Sin embargo, los mayas no permitían este tipo de pseudosacrificios. Había que pagar con la propia sangre.
También existían otros tipos de ofrendas más sangrientas. Los percheros de calaveras celebraban sacrificios con prisioneros de guerra para garantizar la continuidad del mundo maya. También el juego de la pelota tenía un final mortal. En realidad, la competición no tenía nada de juego. Los perdedores eran sacrificados en honor a los dioses. Los mayas dejaron constancia de este horror para conocimiento de las futuras generaciones. Todavía es posible escuchar el eterno grito de dolor de alguna víctima sacrificada. El cuero cabelludo le ha sido arrancado, se le ha destripado y le han mutilado las manos y los pies. El madero de la espalda servirá de tea. Actualmente, los chamanes mayas siguen practicando sacrificios de sangre. Pero en nuestros días, las ofrendas se realizan con sangre de pollo. La antigua creencia perdura intacta, aunque reducida a un pálido reflejo de los ritos y ceremonias del período clásico. La sangre sacramental sigue alimentando la imaginación de este pueblo. Sin embargo, el contexto de las creencias ha cambiado. Fueron forzados a adoptar la religión cristiana, pero esta pasó a constituir un elemento esencial del sistema de vida maya. El ideal cristiano de un rey divino que derramó su sangre para redimir a la humanidad casaba perfectamente con sus creencias. Para los antiguos mayas, en la sangre de los reyes estaba el seno de la vida. El sacrificio del rey garantizaba la estabilidad del mundo y aseguraba la benevolencia de los dioses y la fe del pueblo. El rey era el centro del universo. Si él desaparecía, todo el sistema se venía abajo. Para Arthur Bemarest, la crisis del período maya clásico empezó cuando el pueblo perdió la fe. El ritual, la ceremonia, el templo y la figura del rey manifestaban el origen del poder de los monarcas. Y cuando aparecían problemas graves, cuando se perdía una batalla, las consecuencias podían ser mucho más devastadoras de lo que cabría esperar. Tenemos que entender que la autoridad se basaba en la fe en el rey. Si el rey era realmente un dios en la tierra, con poder para manipular las fuerzas del universo, el fracaso resultaba inaceptable. Por lo tanto, repercutía en todo un sistema incapaz de asimilarlo. Los problemas a los que se enfrentaron los reyes mayas mientras su autoridad entraba en crisis fueron múltiples, y solo había una esperanza: más rituales, más sacrificios, más sangre. Sin embargo, no funcionó. Se pueden hacer sangrar los genitales, construir templos tan altos como se quiera, pero esto no detendrá el desgaste, no evitará las invasiones enemigas y no significará la victoria de las batallas, porque las armas y las tácticas del enemigo son mejores. Hubo muchas pérdidas por las guerras. Las ciudades estaban superpobladas, las cosechas se perdieron. Al final el rey aparecía como el único responsable. Si la sangre del rey confería unidad al mundo, cuando el mundo se vino abajo, la sangre real era el único culpable.
Cuando empiezas a comprender en profundidad la lógica maya, desde los orígenes de su civilización hasta su desaparición, resulta increíble que perdurara durante tanto tiempo. Lo incomprensible no debería ser que desapareciera la sociedad maya, sino cómo es posible que esta civilización sobreviviera durante 2000 años. Los mayas crecieron piedra a piedra en el corazón de la selva, creando un mundo propio, una cultura única. Sin embargo, las grandes dinastías y las hazañas de los reyes y reinas mayas, aun con todo su fabuloso poder, se basaban exclusivamente en la fe del pueblo. Por eso, cuando empezaron a producirse malas cosechas y los enemigos no podían ser derrotados, el pueblo dejó de creer. Y cuando su gente perdió la fe, los reyes perdieron su poder. Y cuando este poder desapareció, los mayas abandonaron sus ciudades. Y la selva se adueñó de su antiguo reino.